El sueño de BRICS. Lula sueña que pronto la economía multipolar sustituirá al metal del tío Sam. El mundo ha comenzado a dar giros inesperados. Hace tan solo un par de años, el tío Sam soñaba con sentarse en el trono del mundo. Hoy, está cada vez más lejos. El poder de la economía del país del norte empieza a desmoronarse poco a poco. Su peso económico en el planeta ya no es el mismo. Lula da Silva tiene un sueño. Y el sueño lo comparte la gran mayoría de los países del mundo. Sueño con tener un tipo de cambio común, para que nuestros países la utilicen en las transacciones, para que así podamos ser independientes del metal americano. El presidente del gigante de América del Sur sabe que el nuevo mundo multipolar debe estar regido por una moneda que represente al futuro del mundo. No puede ser que no podamos tener más libertad para conducir nuestros negocios. Sueño con los BRICS tengan su propio tipo de cambio, como la Unión Europea tiene el euro. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que los países que conforman los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, deben tener una moneda común para que sus economías ya no dependan enteramente del dólar estadounidense. Como ejemplo de las consecuencias de tener economías dolarizadas, citó a Venezuela, nación sancionada por Washington. Según Lula, ese país sudamericano podría realizar su comercio con divisas de otros estados. Esto es por culpa de Estados Unidos. Ha impuesto un estricto embargo. Solo puedo decir que los embargos son peores que los conflictos. En los conflictos, los soldados caen en el campo de batalla, pero si es un embargo del que estamos hablando, caen, mujeres caen, ancianos caen. Ellos no tienen ninguna relación con disputas políticas. Lo vemos enseguida. Cumbre de presidentes sudamericanos con una importancia fundamental. Primero, porque los líderes ya reunidos empiezan a dar pasos claros, importantes, alrededor de la moneda regional, de la integración y de sacar a Venezuela del entorno de sanciones y meterle en el eje fundamental. Tiene que haber un cambio político destacado en el conjunto de América Latina para que Venezuela también empiece a sacar el cuerpo y empiece a mirar que los que están al lado le van a llevar a salir sobre todo de ese entorno de sanciones. Son los ejes fundamentales de una cumbre en la que Lula da Silva, de lo primero que está haciendo, además de la fotografía de China, de Rusia, de la guerra de Ucrania, es intentar generar el caldo de cultivo de una nueva asociación en América Latina que posicione a toda la parte sur del continente como uno de los entornos clave económicos, empujados sobre todo por lo que ahora mismo es la principal economía. Pero fíjense que moneda regional, integración, Venezuela son las claves fundamentales. Empezó el martes toda esa fotografía, donde Lula da Silva además da el primer paso de su promesa de retomar esas estrategias de cooperación de la región con las que llegó también a las elecciones Lula da Silva contra Bolsonaro, la reunión que no se producía en más de 10 años, participando 11 líderes y dejando un encuentro donde quieren buscar la unidad en las diferencias, fortalecer la unidad a pesar de las diferencias que hay entre muchos. Pero cojan estos 3 puntos porque van a mover la idea de América Latina en los próximos años. La moneda regional, que como ven no ha sido flor de un día, al menos en la discusión, sino que es el eje fundamental de la reunión, la integración necesaria para la moneda regional y la integración para esa moneda regional tiene que tenerlos a todos. Venezuela. Sigue von der Leyen hablando en este momento y volviendo a ceñir esas acusaciones sobre las intenciones que está presentando Putin. El presidente ruso dice que quiere todo lo que se ha construido desde Europa tras las 2
mundiales y la caída del telón de acero, y además acusándole de que es la primera vez que se le declara a un país por su deseo de pertenecer a Europa, y así subraya como uno de los principales objetivos de Europa va a ser asegurar la seguridad de Ucrania a largo plazo. Y por cierto, hablando de la respuesta de Rusia, tenemos declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, que ha respondido precisamente sobre qué va a hacer Rusia respecto a este sobre Moscú. Sergio, cuéntanos. Muy buenas, Marta. Pues hemos estado muy pendientes de estas declaraciones por parte de Vladimir Putin, que entre otras cosas ha acusado a Kiev de y ha dicho que va a dar una respuesta simétrica, que va a responder con firmeza ante los por parte de Ucrania. Vamos a escucharle. В том числе и в отношении Крыма. Вот теперь, как известно, дошли до ударов беспилотников. Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, вынуждены были ответить мы все началом специальной военной операции, наносят удары по территории Украины. Но Seguimos pendientes de Vladimir Putin, el presidente ruso. Va a haber más declaraciones, por supuesto. Estaremos atentísimos y lo contaremos en unos minutos. Esto de la Guerra Fría y de dividirnos en bloque va a agitar más de un avispero. Lo que está ocurriendo en Serbia, ha dicho la OTAN que va a enviar 700 militares más. Y Serbia dice que mañana se va a reunir con delegados de Rusia y de China, porque lo que está haciendo la OTAN es ingerir en la política de su país. Ojo, que se puede venir otro conflicto importante aquí. ¿Cómo está viendo esta situación, Antonio? Bueno, ya llevamos no unos cuantos días, sino unas cuantas semanas, incluso unos cuantos meses, en los que la situación en Kosovo pues se está estropeando. Vamos a utilizar ese término, ¿no? Es decir, hay una escalada de tensión. De momento, solo hay consideración algunos, pero al fin y al cabo, hasta qué punto la sociedad kosovar podrá resistir por la existencia o que se produzca un primer... Vamos a ver dónde se contiene la herida, porque este tipo de conflictos, además es un conflicto típico que se ha estudiado en todas las facultades, y no solo en todas las facultades, sino en todos los másteres de seguridad y defensa. Yo, por ejemplo, cuando hice el mío, pues efectivamente, todos los estudios de posgrado era un caso típico de estudio del Kosovo, ¿no? Entonces, cómo se resuelve el conflicto y tal. Es un conflicto que se resolvió en falso, con una serie de estados que reconocían a Kosovo como estado independiente y con otra serie de estados que no. Entre esos que no estamos nosotros. Kosovo para nosotros no es un estado independiente. Se da la paradoja de que el ministro de Justicia de Kosovo, el primero que hubo, cuando se construyó toda la administración de justicia y todo, era un español, un funcionario español que ya está muerto, Fernando Castañón, ya fallecido. Era un funcionario de la ONU, pero era español y estuvo allí haciendo de ministro de Justicia. Es decir, que por un lado España no reconocía eso, pero España, como parte de la ONU, pues tenía que aportar fuerzas como parte de la OTAN, y también personal de administración civil como parte de la ONU, y también dinero para reconstruir el país como parte de la Unión Europea. Ahí estamos. Eso le iba a decir, hasta que hemos llegado así, España no lo reconoce porque tenía el problema de Cataluña y no quería meter a Kosovo en este tipo de conflictos, entre otras muchas cosas. Pero yéndonos a Kosovo en sí, dice, llevamos tiempo con un conflicto resuelto en falso. Efectivamente, pero es que además, desde que se produjeron las últimas elecciones, donde los serbios, poco más o menos, decidieron no votar, lo que estamos viendo es esta escalada de la tensión entre los procedentes de Albania, albaneses, serbios, los que se sienten solo kosovares en sí mismos. En fin, ¿cómo está viendo usted este conflicto? Y sobre todo, ¿qué va a pasar mañana con esa reunión entre Serbia, Rusia y China? Vamos a ver, el origen de este conflicto, de este en concreto, es que ha habido unas elecciones locales, es decir, como nosotros antes de ayer, para elegir a los alcaldes, los concejales, etcétera. Kosovo, por mucho que se nos quiera vender como una región homogénea, como cualquier parte de los Balcanes, es una región con muchísima diversidad. Hay albano-kosovares y serbo-kosovares. En estas localidades, la inmensa mayoría son serbios y, por lo tanto, quieren mantener esa vinculación con Serbia. Como quien ha organizado estas elecciones es el Estado